La vía córtico-espinal o vía piramidal es un tracto descendente y el tracto motor más importante, que va desde la corteza motora y tiene una decusación llegando hasta la médula espinal. La primera neurona, o mayormente es conocida como neurona motora superior. La segunda neurona, que va desde la médula espinal hacia el músculo que causa su contracción, se conoce como segunda neurona o neurona motora inferior. En el tracto córtico-espinal se encuentra la primera neurona, que empieza en la corteza motora. Va a pasar hacia el mesencéfalo y luego al cerebro medio, a través de los pedúnculos cerebrales, siguiendo hasta el puente, sin hacer cambios hasta llegar al bulbo raquídeo, donde se encontrará con unas estructuras llamadas pirámides, las cuales son muy importantes porque es donde decusa y continuará hacia abajo, hasta llegar a la médula espinal. Una vez llegada a la médula espinal y enviando estímulo a algún músculo, las fibras que decusan son llamadas tracto córtico-espinal lateral, la cual tiene una mayor porción de control de músculos distales, por ejemplo, miembros, mientras que la otra porción llamada tracto córtico-espinal anterior tendrá más control en miembros más proximales. Llegando a la médula espinal se dividirá y el 1%, que es el menor, se llamará tracto córtico-espinal anterior, mientras que el otro porcentaje será el tracto córtico-espinal lateral. Tracto córtico-espinal lateral. Quedó más corto que antes. Desciende por el cordón a lo largo de toda la médula espinal, disminuyendo progresivamente para terminar en el nivel del cuarto segmento sacro. Se ubica anterolateral a la columna gris dorsal. Tracto córtico-espinal anterior. El haz córtico-espinal anterior directo solo es apreciable en la región cervical. Bueno, muy buenos días. Yo les voy a hablar acerca de la vía aferente del tacto fino o epicrítico, para lo cual emplearé un pequeño esquema, ¿no? Bueno, aquí tenemos la médula, el bulbo, la protuberancia, tenemos el tálamo y la corteza cerebral, ¿no? Por donde viajará el nervio o el impulso nervioso, ¿no? Es importante tomar en cuenta esto. Bueno, hemos empleado el mismo esquema, sabiendo que la primera neurona se encuentra en el ganglio raquídeo, sube por los haces de Golgi y de Burdach, donde se dirige al bulbo, y aquí encontramos la segunda neurona, donde decusa y sube a la protuberancia por la cinta de Reil, ¿no? Tenemos que también tomar muy en cuenta lo mencionado. Una vez ya ubicados en la protuberancia y en la cinta de Reil, nos encontramos en la tercera neurona en el núcleo ventral dorsal del tálamo, por donde subirá la cuarta neurona en la corteza cerebral al área 1, 2 y 3 de Brodmann, ¿no? Eso en cuanto al tacto fino. Muy bien, en este caso yo les voy a hablar también de la vía aferente del tacto grueso o protopático. Y en este caso vamos a emplear el mismo esquema, ¿no? Tenemos la médula, el bulbo, la protuberancia, tenemos el tálamo y la corteza cerebral. Muy bien, en este caso la primera neurona también se encuentra en el ganglio raquídeo, ¿no? Pero aquí nos encontramos con una particularidad, y es que la segunda neurona decusa en la misma médula, en la zona esponjosa de Waldeire, donde decusa, ¿no? Sube por el haz espinotalámico anterior y se dirige por la cinta de Reil hacia la protuberancia. Bueno, una vez en la protuberancia, recordamos, sube por la cinta de Reil y sube al tálamo, y donde se encuentra la tercera neurona en el núcleo ventral dorsal del tálamo, y se dirige a una cuarta neurona en la corteza cerebral en la área 1, 2 y 3 de Brodmann, ¿no? Bueno, eso. Vía gustativa. Es una vía consciente constituida por tres neuronas encargadas de llevar la sensibilidad desde los receptores hasta el córtex. Están inervados por tres pares craneales, el séptimo, noveno y décimo, que llevan la sensibilidad al tronco encefálico. Hacen sinapsis en la segunda neurona, que es el núcleo del tracto solitario. Ascienden al núcleo
ventral posteromedial del tálamo, donde se dirigen hacia la corteza gustativa. La vía olfatoria empieza desde la percepción de olores por los receptores olfatorios en la membrana olfatoria ubicada en la cavidad nasal. La primera neurona es el epitelio olfatorio localizado en la lámina cribosa. Hace sinapsis con la segunda neurona, que son los glomérulos ubicados en el bulbo olfatorio. Las señales se transmiten al tracto olfatorio, que se bifurca dirigiéndose a la corteza orbitofrontal, que analiza y detecta el olor específico, y a la amígdala, encargada de causar conducta y motivación. La vía visual transforma estímulos luminosos en impulsos nerviosos. Comienza en la retina, donde se encuentran tres tipos de neuronas: fotorreceptoras, donde están los conos que se encargan de la visión fotópica y la visión diurna; bastones, visión escotópica, escasez de luz. Las bipolares conducen el estímulo generado en los fotorreceptores hasta las neuronas ganglionares. Las ganglionares, sus axones forman parte del nervio óptico. El nervio óptico genera el quiasma óptico, el cual se produce el entrecruzamiento o decusación parcial de fibras de la retina nasal, cada una. El entrecruzamiento es inversamente proporcional a la capacidad de visión binocular. Desde el quiasma parten dos fibras nerviosas, derecha e izquierda, y reciben el nombre de tacto óptico. Los cuerpos geniculares laterales reciben la información directamente del tracto óptico, ubicados dentro del tálamo. De ahí se proyectan las fibras en forma de radiación óptica hasta la corteza cerebral del lóbulo occipital. La retina es la parte temporal, y las rutas en la vía visual son las fibras temporales, que se dan desde el nervio óptico hacia la pared lateral del quiasma óptico, tracto óptico, cuerpo geniculado lateral, núcleos accesorios del nervio oculomotor, y las fibras nasales se dan desde los fotorreceptores, nervio óptico, quiasma óptico, tracto óptico, cuerpo geniculado lateral, área pretectal del colículo superior, núcleos accesorios del nervio oculomotor, y el núcleo se da a las fibras, al nervio oculomotor, y llega al ganglio ciliar y se da la sinapsis. La vía piramidal. La vía piramidal comienza en las células gigantes de Bretz, pasa por los núcleos motores de los nervios craneales. Algunas van por la protuberancia o puente oroglio. Las fibras se extienden hacia abajo hasta la médula espinal. La mayoría de las fibras córtico-espinales se cruzan hacia el lado contralateral en el bulbo raquídeo, mientras que algunas de ellas se cruzan a su nivel en la médula espinal. La función de la vía piramidal es controlar las motoneuronas del sistema segmentario, centros motores subcorticales, estimulándolas o inhibiéndolas. Las vías sectorpiramidales no atraviesan las pirámides del bulbo. Su función es dar la orden de impulso para realizar un movimiento. Se dividen en 5: tecto espinal, rubro espinal, retículo espinal, olivo espinal y vestíbulo espinal. No se preocupen, aquí se las vamos a enseñar de una manera fácil. La vía tecto espinal se originan en el colículo superior del mesencéfalo, pasan por la sustancia gris, se cruzan en decusación en la zona tegmental posterior, llegan a la médula espinal por el cordón blanco anterior de la médula espinal y terminan en el asta gris anterior cervical. Su función es un mediador de movimientos reflejos en respuesta a estímulos visuales. La rubro espinal se origina en el núcleo rojo del mesencéfalo. Esta recibe fibras eferentes de la corteza motora y cerebelo. Los axones del núcleo rojo se cruzan en decusación tegmental anterior, descienden hasta la médula espinal a través de la protuberancia y el bulbo raquídeo, pasan por el cordón blanco lateral de la médula espinal y sinapsis con la neurona asta gris. Su función: control sobre los músculos flexores de los miembros, siendo excitador para las neuronas motoras de esos músculos.
Retículo espinal, protuberancia, axones directos hacia la médula espinal, formando el punto retículo espinal, descienden por el cordón blanco anterior. En la médula oblongada, axones cruzados y directos hacia la médula espinal, formando bulbo retículo espinal, descienden por el cordón blanco lateral, ingresan por cordones grises anteriores de la médula espinal y facilitan o inhiben actividad de motoneuronas alfa. La función de la vía retículo espinal influyen en el movimiento voluntario, actividad refleja y en el tono muscular. La vía vestíbulo espinal pasa por el núcleo vestibular, pasa por el puente y la médula oblongada, axones del núcleo vestibular descienden homolateral por la médula oblongada, por el cordón blanco anterior de la médula espinal, sinapsis en el asta gris anterior de la médula espinal. A esta recibe información del sistema laberíntico, vía vestibular. Funciones de la vía vestíbulo espinal. Esta recibe información del sistema laberíntico, vía vestibular y cerebelo. Es un excitador y control de los músculos extensores de la postura. Y la última, pero no menos importante, la vía olivoespinal. Procede del núcleo olivar inferior, pasa por el cordón lateral de la médula. Llega a las neuronas motoras del haz anterior. Su función es la responsable de la coordinación de movimientos de la cabeza, el cuello y los miembros superiores del lado opuesto del cuerpo. La vía auditiva comienza con la percepción de un sonido viaja del pabellón auricular, conducto auditivo externo, y lleva las ondas sonoras hasta la membrana timpánica y va a mover el martillo, yunque y estribo. El estribo golpeará la ventana oval y perilinfa y endolinfa se moverán dentro del conducto coclear. La membrana tectoria tocará los cilios de las células del órgano de Corti, que transforman las ondas sonoras en señales eléctricas. La primera neurona hay un ganglio espiral bipolar del tipo 1 y bipolar del tipo 2. Los axones penetran el tronco encefálico por el octavo par craneal y subirán por dos ramas, una rama ascendente que llegará al núcleo calcarear ventral y una rama ascendente que llegará al núcleo calcarear ventral y dorsal. La segunda neurona, la de los núcleos cocleares, llegará y formará parte del núcleo trapezoide del pedúnculo cerebeloso inferior y ayuda a decusar parte del puente y se unirá al lemnisco lateral. Luego llega la tercera neurona, el núcleo folículo inferior, y tendrá tres zonas, un núcleo lateral, un núcleo pericentral y un núcleo central. Y la cuarta neurona, el cuerpo geniculado medial, y sus axones emergen para ascender en forma de radiación acústica formando parte de la cápsula interna y se divide en tres partes, porción ventral, dorsal y medial. Llevarán a la corteza auditiva primaria y secundaria y las áreas de asociación de la corteza auditiva. Vías propioceptivas inconscientes. Son vías ascendentes de carácter sensitivo. La propriocepción es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de saber dónde y cómo está, conocer el estado de cada articulación, músculo, ligamento y la tensión de la piel. Gracias a los propioceptores, son los usos musculares y los órganos teninosos de Golgi, distribuidos alrededor de todo el cuerpo, quienes conjuntamente otorgan información sobre articulaciones y músculos, su respectivo estado, la postura corporal, equilibrio y el balance. Esta vía puede transmitirse a través de los fascículos espinocerebelosos. La primera neurona de esta vía se encuentra en el ganglio de la raíz posterior. Esta neurona hace sinapsis en la asta gris posterior, donde se halla con la segunda neurona, la cual originará los dos haces, dorsal directo o fleshing y ventral cruzado o gagwers. Ambos fascículos ascienden a través del cordón medular lateral. Como dice su nombre, las cruzados se dirigen por el lado contralateral, mientras que el directo por el homolateral. Ambos terminan de la misma forma en el cerebelo. El directo a través del pedúnculo cerebeloso inferior y el indirecto a través del pedúnculo cerebeloso superior. Para concluir, aquí tenemos un pequeño cuadro explicativo. Se puede recalcar que los haces espinocerebelosos tienen la función de transmitir la sensibilidad propioceptiva al cerebelo, es decir, lo mantienen informado de la longitud, fuerza y velocidad de la contracción muscular.